Estas son algunas imágenes con respecto a cómo se puede observar en un paciente que tenga un déficit a nivel de la corteza suprarrenal, las manchas que pueden llegar a aparecer. Estas mismas manchas también pueden estar a nivel de piel, ¿verdad? Esa es una de las posibles causas cuando empiezan a aparecer pigmentaciones en mucosa. Y bueno, hay que investigar si no pudiera haber una enfermedad de este tipo que pudiera estar debutando de esta manera. ¿Qué tratamiento reciben los pacientes con Addison? Bueno, la administración de glucocorticoides, mineralocorticoides, en dosis similar a la fisiológica, intentando entonces que lo que no puede producir el organismo lo reciba de afuera. Cuando hay una situación de estrés, cuando sabemos que el paciente va a estar sometido a una situación que requiere que haya un aumento en la secreción de, sobre todo, glucocorticoides, si hay una insuficiencia suprarrenal y no es posible que esto ocurra de manera endógena, es necesario aumentar la dosis de glucocorticoides que recibe el paciente. Es decir, que tenemos que prever que va a necesitar una mayor cantidad de estas sustancias y si el organismo no las puede secretar, es necesario que, si está recibiendo, por ejemplo, 20 miligramos día de cortisol, o de prednisona, ese día de la cirugía o del momento en el que va a ser sometido, en nuestro caso generalmente son tratamientos quirúrgicos de cierta, de cierta complejidad, ese día la persona tiene que aumentar la dosis, duplicándola, llevándola, por ejemplo, a 40 miligramos, para estar preparado para que el organismo pueda soportar ese estrés de la cirugía. Después tenemos lo contrario, cuando hay un aumento en la secreción de glucocorticoides, que es lo que conocemos como enfermedad o síndrome de Cushing, que la mayoría de las veces justamente se va a dar de manera secundaria al uso de corticoides exógenos. ¿Ah? Estos glucocorticoides a nivel del metabolismo proteico tienen todos los efectos contrarios a lo que veíamos en el Addison. Estos pacientes van a tener la formación de una piel, a nivel de la piel, un adelgazamiento, la aparición de estrías, van a tener una cicatrización retardada, con mayor riesgo de que haya complicaciones en la cicatrización de cualquier herida. Va a haber una pérdida de densidad ósea, con también alteraciones a nivel muscular y fragilidad capilar. Y a nivel del metabolismo de los carbohidratos, estas personas pueden desarrollar diabetes secundaria, no es la diabetes que veíamos por deficiencia de insulina. Acá el problema está en que, como veíamos hoy, el cortisol es hiperglucemiante y acá ese exceso de glucocorticoides hace que se desarrolle una diabetes secundaria. Y el metabolismo de los lípidos con esa redistribución de grasas que veíamos hoy que podían llegar a ocurrir cuando había exceso de cortisol o de glucocorticoides. También puede haber un aldosteronismo, o sea, un aumento en la secreción de aldosterona, que lleva a un aumento de todo lo que tiene que ver con la presión arterial y el desequilibrio electrolítico, ¿verdad? Con lo que conocemos como hay una hipervolemia, que es una hipervolemia porque aumenta y se retiene el líquido y ese líquido se vuelca a la sangre. Entonces aumenta, no en sí la cantidad de sangre circulante, pero sí el volumen plasmático que está circulando. También puede haber a nivel hematopoietético una linfopenia, una disminución en la secreción, en la formación de glóbulos blancos, sobre todo en los linfocitos y los eosinófilos. A nivel clínico, básicamente habíamos visto que esa redistribución de grasas que hay y ese aumento en el catabolismo proteico lleva a que la cara se vuelva redonda, se vuelva pletórica, ¿verdad?
a que las mejillas estén más rojas, a que haya grasa acumulada acá en este sector, por encima de los hombros, por debajo de la nuca, lo que se conoce como joroba de búfalo, ¿verdad? Las estrías a nivel de la piel, ¿verdad? La retención de sodio y agua con aumento de presión arterial y con la presencia de edemas, el adelgazamiento de las extremidades, ¿verdad? O sea que hay toda una serie de alteraciones generales en la persona que tiene un Cushing, ya sea por hipersecreción endógena o por lo más frecuente, un tratamiento prolongado con dosis por encima de lo normal, de lo fisiológico, con corticoides. ¿Ah? Acá lo que se conoce como hirsutismo, ¿verdad? Es decir, lo contrario a lo que veíamos hoy. La persona tiene más vello que el normal, sobre todo se ve más se produce, es más llamativo en mujeres, la presencia de vello facial, ¿verdad? La presencia de esas estrías que veíamos a nivel de la piel, la cara bien redondita con todas esa coloración rojiza, ¿m? Y los depósitos de grasa a nivel por encima de los omóplatos y las clavículas en la parte más superior de la espalda. A nivel bucal, en general lo que se puede observar es una osteoporosis de los huesos maxilares, con lo que favorece la aparición de periodontitis, o sea, enfermedad periodontal, y de candidiasis, porque hay una disminución de la respuesta inmunitaria, y entonces allí va a haber una alteración a nivel de una mayor predisposición a la aparición de hongos oportunistas como la Candida albicans, que origina lo que conocemos como candidiasis, en este caso en la cavidad bucal. Si se diera en niños, va a haber retardos o retrasos en el crecimiento de los huesos y también de los dientes, o sea, van a erupcionar más tardíamente. Lo más importante que tenemos que nosotros conocer o manejar es cuando, porque es bastante frecuente, cuando los pacientes que nos consultan están recibiendo medicación con corticoides. Por ejemplo, pacientes que son asmáticos, que tienen alergias importantes o que tienen una enfermedad autoinmune sistémica que es controlada con el uso de corticoides exógenos, en dosis, como decíamos, que son superiores a las normales, suprafisiológicas. Producen a lo largo del tiempo una supresión, dijimos, de la corteza suprarrenal, una inhibición de todo ese mecanismo que veíamos hoy de retroalimentación negativa. La droga tipo, cuando se habla de corticoides o de glucocorticoides, la droga tipo es la hidrocortisona, que tiene, digamos que es similar al cortisol endógeno, por eso se llama droga tipo. Y a partir de allí tenemos diferentes fármacos que tienen una mayor potencia que la hidrocortisona. Y eso hace entonces que haya, por supuesto, una acción sistémica de esta medicación más allá de la terapéutica que se busca con su administración. Acá, por ejemplo, en las equivalencias vemos que la cortisona son aproximadamente 25 miligramos por día. Si se administran 25 miligramos por día de cortisona, eso sería el equivalente a 20 miligramos de cortisol diario. En el caso de la prednisona, que es uno de los más usados por vía oral, 5 miligramos equivalen a los 20 miligramos. O sea que si nosotros estamos a un paciente administrándole, o el médico está administrándole 10, 15, 20 miligramos día de prednisona, está muy por encima de esa dosis que sería la fisiológica. Si eso se mantiene a lo largo del tiempo, va a llevar a que se produzca una atrofia de esa corteza suprarrenal, y cuando estamos nosotros manejando estos pacientes tenemos que saber que vamos a tener
todas las manifestaciones clínicas que veíamos recién en un paciente que tiene un síndrome de Cushing. Va a tener sobre todo una mala respuesta a las infecciones, una mala cicatrización, una mala respuesta al estrés, cuando necesita aumentar la secreción, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Va a tener generalmente riesgo de desarrollar diabetes, va a tener riesgo de desarrollar hipertensión, y son todas manifestaciones o alteraciones que tenemos que considerar cuando los pacientes están recibiendo por un tiempo prolongado corticoides exógenos, del tipo que sea. ¿Ah? Acá hay algunos de los más usados. A nivel médico, cortisona, prednisona, triamcinolona, dexametasona. Fíjense la potencia que tienen con respecto a la hidrocortisona, que es la droga tipo, y a lo que sería una dosis equivalente a 20 miligramos. Bueno, básicamente ya lo vimos esto, cuando el paciente está recibiendo esos corticoides, en esas dosis va a tener o va a tender a desarrollar una osteoporosis con todo el tema de la patología o la enfermedad periodontal, esa predisposición a tener una enfermedad periodontal. Por lo tanto hay que ser extremadamente cuidadosos en todo lo que tiene que ver con el control de este tipo de enfermedades, de patologías, que son muy frecuentes en la odontología. Va a tener una mala reacción frente al estrés, o sea que va a haber hipotensión, va a haber náuseas, va a haber vómitos. Puede llegar a desarrollar una crisis suprarrenal cuando no es considerado de repente aumentar la dosis de glucocorticoides y el organismo intenta poner en juego, en marcha estos mecanismos, si no lo consigue, puede llegar a tener lo que se conoce como crisis suprarrenal bastante grave, con ese colapso cardiovascular. De ahí la importancia entonces de nosotros, si el paciente está recibiendo esa terapia corticoidea, considerar que si vamos a hacer un tratamiento invasivo, que va a insumir tiempo, generar de repente molestias y sobre todo en el momento de la cirugía un trauma importante al organismo, aumentar la dosis de cortisol. De cortisol o del glucocorticoide que él esté recibiendo. Y muchas veces también necesario en estos casos, dependiendo del tratamiento que se haga, igual que veíamos en el diabético, dependiendo del tratamiento odontológico que estemos planeando hacer, muchas veces también necesitamos hacer algún tipo de medicación previa con antibióticos y mantener esa dosis de antibióticos hasta que comience el proceso de cicatrización que se vaya dando de manera adecuada. Porque hay una inhibición de toda la respuesta inflamatoria y por lo tanto la cicatrización no se va a dar normalmente. Ahí está un poco entonces lo que decíamos de las consideraciones dentales, ¿verdad? Todos los pacientes tratados con corticoides exógenos que pueden tener diferentes riesgos y los que tienen Addison también que podemos enfrentar diferentes riesgos cuando los atendemos. Y allí tienen la bibliografía.